Buenas tardes de nuevo y presentarnos también nosotros, los miembros de la primera mesa, el profesor Emili Boronat y Musen Costa, que ahora oportunamente presentaré, y un servidor, profesor también aquí en la casa y socio propagandista. Y bueno, para iniciar un poco esta primera sesión, ¿de dónde venimos, no? Pues el 19 de marzo, el día de San José del año 1882, se colocaba la primera piedra de la Sagrada Familia en tiempos del pontificado de León XIII. Y recientemente estos días pues hemos conocido la feliz noticia, ¿no? Más o menos entendemos que aproximadamente el 10 de junio de este año, el Papa León XIV pues visitará nuestra ciudad y hará la bendición, digamos, de la Torre de Jesús, ¿no? De dónde venimos, de dónde partimos, hacia dónde vamos, ¿no? En este sentido, el objetivo de esta primera mesa es poder aproximarnos históricamente a ese momento que cambió la evolución del mundo moderno y también de la historia de la Iglesia. Desde una perspectiva histórica, nos acompañará para ello el profesor Emili Boronat, profesor de esta casa, profesor de profesores, maestro de maestros, entre los que me incluyo. Forma parte también del grupo de investigación Prosopon. Su labor académica combina las conferencias, los grupos y clubes de lectura en la universidad, la formación de los jóvenes también en el club de lectura de la CDP aquí en la universidad. Y, digamos, su trayectoria profesional también ha estado vinculada pues, a la educación secundaria, a la dirección de centros formativos del Colegio Cardenal Espínola, aquí en Barcelona, y también es profesor durante estos últimos años, especialmente en los grados de educación y también en otros grados impartiendo la asignatura, por ejemplo, de Historia y Sociedad. Pues le agradecemos muchísimo que siempre nos acompañe y nos aporte luz en estos temas, sobre todo pues, para aproximarnos a ese primer de dónde venimos. Pues muchas gracias, Emili, cuando quieras. Bueno, muchas gracias por el privilegio de poder estar aquí compartiendo sobre todo aquello que más amamos, que es pues instituir todas las cosas en Cristo, que es lo que la Iglesia, como bien se nos ha recordado, ha encomendado en estos tiempos modernos a los laicos, en esta especie de misión en la que en los tiempos modernos la Iglesia se siente llamada en este mundo que cada vez se ha alejado más de Dios. Bueno, a mí se me pidió, no sé si lo voy a acertar o no, porque además tengo poco tiempo, como los ponentes tenemos un tiempo muy acotado. Yo voy a intentar ser muy respetuoso a costa de la pérdida de la riqueza de los matices. Entonces, tendré que hacer el esquema. Y los matices seguramente, si tenemos tiempo, pues los ajustamos en el turno de preguntas, si se da bien, que no nos comemos todo el tiempo. Entonces, bueno, pues creo que dispongo de una media horita, empezamos así. Bueno, yo voy a intentar explicar esto que dice aquí, solo al empezar la encíclica. Despertado el prurito revolucionario que desde hace ya tiempo agita a los pueblos, era de esperar que el afán de cambiarlo todo llegara un día a derramarse desde el campo de la política al terreno con el colindante de la economía. La acumulación de las riquezas en manos de unos pocos y la pobreza de la inmensa mayoría, juntamente con la relajación moral. He tomado algunas de las afirmaciones del primer párrafo para intentar dar marco a esto que yo quiero explicar. ¿A qué se refería aquí el Papa? Porque naturalmente todo el entorno católico entendía perfectamente bien a qué se estaba refiriendo aquí el Papa. Cuando se dice del prurito revolucionario, estamos asistiendo a un mundo producto de la transformación que supuso la Revolución Francesa, sobre todo con su carácter profundamente descristianizador, idea que fue expandida por Europa por la fuerza de las bayonetas con Napoleón. Esta Europa ya nunca más volvería a ser lo que fue antes de la Revolución. Matices luego sería empezar a decir si la revolución tenía antecedentes posteriormente en actitudes políticas, ideológicas. Evidentemente sí, pero hemos de ajustarnos en un esquema sencillo a un acto que es inaugural de un mundo nuevo. Tanto es así
que los historiadores consideran que la Revolución Francesa da inicio a lo que se llama Edad Contemporánea. Bien, pero habla de prurito. ¿Qué es esto del prurito? Es la vanidad y la presunción. La vanidad y la presunción, porque el espíritu más radical de la Ilustración, que es el que va a llevar la Revolución Francesa hasta sus últimas consecuencias en todos los ámbitos, es la siguiente afirmación, que ya está presente en pensadores, por ejemplo, como Rousseau, ensayistas más que pensadores. Rousseau, cuando dice que todo el daño de Europa y todo el error de la humanidad ha sido la cultura, y que el hombre debe volver a la naturaleza. Consiguientemente, hemos descubierto una luz que nos va a acompañar en este nuevo momento histórico. Todo lo que ha habido anteriormente debe ser superado, eliminado. Hay que hacer tabula rasa del pasado. Consiguientemente, y esto se vio por la obra de la Revolución Francesa, profundamente destructiva, tanto de los signos religiosos, del calendario, de las costumbres de las gentes, de las leyes, de los sistemas políticos, pero aquí lo que se pone de manifiesto es que el hombre por fin ha descubierto una luz, ha sido iluminado, por la cual todo lo anterior había sido un gravísimo error histórico. Hemos de reconstruir la historia desde cero. Y para construir, primero hay que derribar. Y esto es el espíritu de la revolución. Por una parte, destruye. Por otra parte, quiere crear un mundo nuevo a partir de algo que hemos entendido y que hasta ahora la humanidad no había entendido. De aquí que necesariamente el mundo tenga, como decía Hegel, ¿no? Hay que hacer que el mundo estalle para que surja una vida mejor. Naturalmente, esto supone romper toda una tradición, romper la fidelidad a todo aquello que el pasado nos había aportado de bueno. La idea de cultura, la cultura es el gran mal del hombre, dice Rousseau, desde que el momento en que el hombre empezó a convertirse en sabio se alejó de la naturaleza y por tanto pervirtió su natural inocencia original. Bien, por tanto hay que crear un mundo nuevo y nosotros nos sentimos investidos de esta misión casi, no diré sobrenatural, porque parece que lo sobrenatural ya pierda su lugar en la historia. Ahora va a ser una fuerza de la naturaleza lo que lo arrastre todo. Estamos asistiendo, por lo tanto, a un profundo proceso de secularización. Lo que antes se pensaba que era producto de un diálogo entre la libertad humana y la providencia divina que conduce la historia y más nosotros sabemos perfectamente bien, la historia la conduce Dios, a través nuestro y a pesar nuestro. Porque si de nosotros dependiera, la esperanza, como vemos, cada vez se pierde más. Y en cambio es Dios que nos mantiene en la esperanza. Y esta esperanza se funde en una revelación, en una promesa vivida como un acto de confianza y de fe. Confiamos que Dios llevará la historia a su plenitud. A pesar de todos los males de la historia, Dios nos ha prometido redención. Volverá, triunfará y el bien, la justicia, la verdad, todo el mundo se volverá luminoso por una acción sobrenatural de Dios en la historia. Bien, esto desaparece. La idea del hombre sobrenatural desaparece de la cultura europea. Por tanto, la religión ha de ser apartada. Es una cosa meramente particular, privada. Uno puede, qué sé yo, hacerse miembro de un club de boletaires, o tener una determinada fe, porque esto es una cuestión que no tiene para nada que afectar a la vida social ni a la vida política. Por tanto, vamos a buscar un sustituto de Dios, y este sustituto de Dios está en la naturaleza. Vamos a ir progresivamente caminando hacia un naturalismo, que es lo propio de la cultura contemporánea hasta no hace mucho. Ahora, como estamos en otra época, hasta la naturaleza ha sido desvirtuada porque uno ya no sabe si puede ser gato, perro o cualquier cosa por el estilo. O sea, hoy en día la noción de naturaleza incluso ha roto los límites de la comprensión científica. Ya no existe una ley científica. O sea que estamos ya en otra época, pero claro, aquí se trata de entender los frutos de una derivación nacida de este prurito revolucionario que sustituye a Dios por la naturaleza, a Dios por el hombre. Pero el hombre es entendido como una manifestación de las fuerzas de la naturaleza. En primer lugar, la naturaleza es buena. Por lo tanto, esto de que el pecado original ha desvirtuado la naturaleza, esto no. La naturaleza está desvirtuada porque el hombre pues, no ha hecho las cosas bien, seguramente movido por la superstición, por falsas filosofías,
Y por lo tanto debemos volver a la naturaleza. Esto está también en la pedagogía contemporánea, cuando se exalta el naturalismo rusoniano y el instinto natural del niño, que es el que debe guiar la acción educativa, y no el deseo de una generación de enseñar a ser hombres a la generación que le va a seguir. Por tanto, la naturaleza es buena. ¡Ay, no lo habíamos entendido! Nos hemos alejado de la naturaleza. Por lo tanto, el hombre también es bueno. Ya no existe pecado original. Existen errores. Nos hemos equivocado con la superstición, nos hemos equivocado dando a la religión un papel que no corresponde, y claro, esto debe ser remediado. No existe pecado original. Existe la cultura que está bajo sospecha, existe las leyes que han de ser revisadas porque no se ajustan a lo que el hombre acaba de descubrir con su propia razón y su propia capacidad. Ya no necesitamos de la revelación. Una luz nos ha sido revelada. Hemos recibido a modo de iluminación, por eso se llaman ilustrados, y de aquí todo el fenómeno iluminista, que tiene una profunda pretensión revolucionaria. Hay que romper con el mundo viejo y hacer que nazca un mundo nuevo. Se estarán preguntando, bueno, pero ¿esto qué tiene que ver con la doctrina social? Hombre, mucho, porque es el mundo nacido de esta perspectiva ante el cual la Iglesia va a manifestar con toda su fuerza una verdad que es la única que puede salvar al mundo y a la sociedad. Vamos allá. Todo cuanto ha sido la cultura, lo que hoy en día llaman el sistema, la cultura, la religión, la ciencia, la filosofía, las creencias, la tradición, todo esto impide obrar a la naturaleza. La naturaleza hemos de dejar que obre por su cuenta, porque la naturaleza es tozuda, la naturaleza persiste en su ser, y nosotros hemos vulnerado la naturaleza con esta idea de que la naturaleza está torcida, pero nosotros la vamos a enderezar con ayuda de la gracia, ¿no? Esta idea clásica, occidental, cristiana, que impregna la mente de las gentes sencillas y de las gentes cultivadas. Pero ahora hay una minoría que cree que todo esto ha de cambiar. Hay que dejar obrar a la naturaleza. Consiguientemente, hay que destruir y apartar todo aquello que impide actuar a la naturaleza. Y claro, ¿cómo actúa la naturaleza? Hombre, la naturaleza es todo. Fuerza, razón, pasión, instinto, sentimiento, deseo, anhelo, necesidad. Hombre, esto es algo nuevo, claro, porque hasta ahora se decía, la naturaleza tiene un ser jerárquico, tiene grados de perfección, tenemos una vida, bueno, no es vida, tenemos un orden material, el orden material hace posible la existencia de la vida, que descansa sobre el orden material, y la vida ha recibido aliento divino, participación del logos, regalo de los dioses, el alma racional. El hombre participa del logos. El logos no es un producto de la evolución de la materia. El logos es para los griegos paganos el alma del mundo. El logos es la razón de ser última de las cosas, principio divino, eterno, absoluto. Cuando llegó la evangelización de los pueblos, los paganos descubrieron en la afirmación de la divinidad cristiana, descubrieron allí el logos con todas sus cualidades, pero ahora ese logos se ha hecho hombre, tiene rostro, nos ha hablado, ha sido creador, interviene en la historia. Resulta que ahora el hombre que era imagen de Dios, partícula desprendida del logos divino, creación de los dioses, ahora resulta que no. El hombre es un producto de las fuerzas de la naturaleza. La naturaleza ya no se comprende de arriba a abajo, de Dios a la creación, sino de ella misma como fuerza generadora y productora. Consiguientemente, la naturaleza debe expresar su fuerza. Esto naturalmente supone un cambio no solo ontológico, sino también antropológico. ¿Qué es ahora el hombre? Ya no es imagen de Dios, esto lo debe pensar alguien. Pero no podemos explicar así al hombre. ¿Qué es pues el hombre? Un ser racional. Hombre, esto es una restricción de la comprensión del hombre, porque el hombre es un ser instintivo, es un saco de emociones, es un ser de pasiones, de deseos, y todo ello es manifestación de su naturaleza con la misma fuerza. Todas estas manifestaciones
participan del mismo grado de perfección. ¿Qué es esta pretensión de decir que la razón es superior a los instintos, los deseos y los sentimientos? ¿No es todo ello por igual creación de la naturaleza? Pues bien, ahora hay que dejar que la naturaleza actúe. Y por tanto, hasta ahora entendemos que todo lo que ha sido la pretensión de ordenar la naturaleza según razón y según revelación ha de ser puesto en cuestión. ¿Y cómo actúa la naturaleza? Fundamentalmente a través del instinto. La naturaleza es una fuerza propia. La naturaleza opera a través de la historia. Ya no es Dios y la libertad humana, es la propia fuerza de la naturaleza. ¿Y dónde se manifiesta esta fuerza de la naturaleza? En los instintos. El hombre pasa de ser un ser eminentemente racional a ser un ser natural instintivo, movido por sus deseos y pasiones. ¿Qué mueve la historia? Los deseos y las pasiones humanas. Dice Adam Smith, el padre de la teoría económica liberal, cosa que no es de nada verdad, porque las tesis liberales de la libertad de mercado, esto era un trabajo de la Universidad de Salamanca en el siglo XVI. La libertad de mercado, esto se estudiaba en la Universidad de Salamanca, y la necesidad de desarrollar los mercados, el intercambio para la regulación de los precios. O sea, los ingleses, como siempre, se lo han cobrado casi todo de los españoles. Hasta dicen que descubrieron Australia cuando la descubrieron los españoles. Y saquearon todos los mapas de los conventos de agustinos de Filipinas, y gracias a esos mapas de los conventos de Filipinas, los ingleses que se lo llevaron al Alto Almirantazgo, Iré a ver los servicios de la universidad porque me parece que una dislexia latente. Bueno, perdonen, Los ingleses hicieron esto, luego copiaron muchas cosas, hicieron grandes descubrimientos que se atribuyen a ellos mismos gracias a los españoles. Bueno, sus méritos tendrán como pueblo, pero precisamente este no los honra. ¿Dónde se manifiestan las fuerzas de la naturaleza? Decía Adam Smith, dice, cito de memoria, no es de la generosidad del panadero de quien esperamos nuestro sustento, sino de su egoísmo. Esto es todo un programa social y político. Parece inocente la oración, pero tiene un profundo significado. Hasta ahora nos habíamos creído que el progreso de los pueblos se fundaba en un orden moral. No, señor. El progreso de los pueblos se funda en una fuerza de la naturaleza. Paréntesis, que el moralismo de la sociedad tradicional ha reprimido, exaltando la generosidad a costa del sacrificio. Cuando no, lo que ha de hacer el hombre para que los pueblos progresen es dejarse llevar por su instinto natural de posesión de bienes y de satisfacción. ¿Quién ha dicho que esto está mal? La riqueza y el desarrollo de las naciones dependerá de que eliminemos los obstáculos para que ese egoísmo instintivo triunfe. Porque el panadero, movido por su egoísmo, querrá hacer mejor pan para tener mejores clientes. No lo hará por un deseo de bien, sino por un deseo egoísta de beneficio. Con lo cual se está diciendo, los hombres generan riqueza y bienestar, progreso, justicia y desarrollo cuando se mueven por su egoísmo. Eliminemos los obstáculos a la manifestación de la fuerza creadora del instinto egoísta del ser humano. Y en esto se funda esta idea liberal, en el sentido estricto antropológico y metafísico, de reducir la libertad a las libertades. Ya no es la condición de la dignidad humana, sino las libertades es aquello que se ha de pedir para que los instintos obren sin restricciones. Eliminar restricciones es el camino del progreso y desarrollo de los pueblos. Las libertades servirán para derribar todo cuanto pone en cuestión que la vida social y política no se puede fundar ni en el instinto primario ni en el egoísmo, cosa que está en el fundamento de la concepción antropológica del hombre, propia de la tradición clásica y de nuestra fe. La vida social se funda en la altísima dignidad del hombre, creado a imagen de Dios, que se realiza en el bien, no en el egoísmo. Por tanto, no se puede fundar el desarrollo de las naciones en las fuerzas ciegas de la naturaleza, que es el instinto egoísta
o una fuerza ciega que mueve la historia a realizar fines al margen de la conciencia y la voluntad del hombre, que es lo que en el fondo de las teorías liberales y en el fondo de las teorías marxistas, que son hijas de este mismo tronco. Y luego, naturalmente, se puede decir muchas cosas buenas del liberalismo, pero no hemos de olvidar que el liberalismo, además de ser una doctrina política que pueda promover las libertades y el pluralismo, cosa que es necesaria en las sociedades modernas, faltaría más, o pueda promover cierta actividad del mercado como reguladora de la actividad económica, dignamente controlada, pero no hay que olvidar que tras el liberalismo hay algo que es profundamente nefasto, y es esta idea de que el hombre es un ser instintivo y que lo que mueve el progreso de la naturaleza y la condición humana es dejarse llevar por el instinto, porque habrá una fuerza ciega en la naturaleza, la mano invisible, que hará que los instintos entre ellos se regulen, porque no olvidemos que la naturaleza es un principio que tiende al equilibrio. Claro, la naturaleza entendida en un sentido naturalista. En un sentido clásico, la naturaleza tiende a moverse siempre buscando su máxima perfección y belleza. En sentido naturalista moderno, la naturaleza es un principio en sí, contiene en sí su causa y su fin, que es la armonía. Y entonces el mercado, la vida social, se armonizará simplemente dejando que fluyan las propias fuerzas de la naturaleza a través del individuo. Por eso es muy propio del liberalismo, en el sentido metafísico y ontológico y antropológico, la exaltación por encima de todo del principio individual, lo cual va en contra de la tradicional sociabilidad humana, que da más importancia a la realización del bien en común que no a la satisfacción individual de las propias necesidades, cosa que naturalmente una sana doctrina también debe contemplar que los hombres tienen derecho a realizar todo aquello que pueda satisfacer sus legítimas necesidades, faltaría más. Y entonces estas fuerzas ciegas en la naturaleza, ¿cómo operan? Pues ya hemos visto, en esta concepción, diríamos, liberal, metafísica liberal, no liberalismo, que alguien puede pensar, hombre, he hecho cosas buenas el liberalismo, bueno, sí, claro, esto que he dicho, libertad de mercado, libertades de participación, faltaría más. Muchos principios de esta realización descansan en teorías cristianas clásicas. Por eso la Iglesia siempre ha sido un principio democratizador de los pueblos. La Generalitat de Cataluña estaba presidida por el brazo eclesiástico, porque la Iglesia era, de todos los estamentos, el más democrático. El hijo del pastor llegaba a ser obispo y cardenal, y el hijo del pobre podía ser abad y podía ser un canónigo de una catedral. En cambio, uno solo podía prosperar en la vida pública si era miembro de una familia notable de sangre. La Iglesia era democrática. La democratización progresiva de los pueblos europeos ha sido gracias a la acción de la Iglesia. O sea, el principio democrático es algo profundamente arraigado en la conciencia cristiana y esto se ha ido viendo progresivamente en cómo la Iglesia ha ido favoreciendo la progresiva limitación de las diferencias de clase, favorecer el intercambio entre estamentos y contener el poder arbitrario de los ricos y de los poderosos, empezando por el rei, el primero. Porque esta casa es diu Abat Oliva por eso, porque el Abat Oliva puso en cintura todo el caos de las luchas feudales en Cataluña. Bueno, no eran ni feudales, eran señores que iban a mandoblazo limpio, a ver quién sometía más campesinos y quién conseguía eliminar al contrincante señor dominante para hacerse él con el control. Lo que pasa es que esta gente tenía miedo de las penas del infierno, creían en Dios. Esto es más fácil, porque entonces se les empieza a recordar, si haces esto te irás al infierno, ¿sabes? Entonces les explicaban qué es esto del infierno, la gente tenía esto que se llamaba temor de Dios, que no solo es el miedo al castigo, sino es el miedo a apartarse del amor que Dios nos tiene, porque lejos del amor de Dios, ¿dónde iríamos? Pues el temor de Dios es esto, dice San Agustín, es amor que huye. Bueno, pues hombre, el Abad Oliva consiguió ir pacificando estas gentes, que cada uno fuera ocupando un lugar que le corresponde en una sociedad cada vez más equilibrada, destinada a la protección de los débiles. A la protección de los débiles. Esto es un principio claramente democratizador en medio de un mundo bárbaro, caótico, violento y desordenado. Digo esto porque, naturalmente, ahora vamos a confiar
a las fuerzas invisibles que mueven la naturaleza, las sociedades y los pueblos, su autorregulación y su equilibrio. Ya no hay miedo a las penas del infierno, ni hay temor de Dios. Pues a ver cómo ordenamos estos pueblos. Claro, toda esta ideología nacida de la Ilustración profundamente secularizadora y anticristiana pondrá el énfasis en esto, en las fuerzas ciegas de la naturaleza. Hay una mano invisible, lo va a conseguir. Si eliminamos todas las restricciones, dejamos que la naturaleza obre a través de los deseos, los instintos, las necesidades de los pueblos, conseguiremos progresivamente un aumento de la libertad, la igualdad y la justicia. Hemos visto que en las sociedades radicalmente liberales esto no se ha producido. Y además, con la disolución de los vínculos sociales y familiares, no solo el individuo no ha sido exaltado, aunque se haya hecho una profunda propaganda en favor de sé tú mismo, tienes derecho a ser feliz, y todos estos engaños individualistas que prometen al hombre una felicidad conseguida por sí mismo en una especie de actitud del self-made man, el hombre hecho a sí mismo, sino que además resulta que ahora el hombre cada vez está más triste, más deprimido, más abandonado, más solo, más sin sentido, más sin esperanza. Aquí tenemos el resultado de esto que podríamos llamar este liberalismo metafísico, ontológico y antropológico, que no son tesis naturales, que, como he dicho antes, ya tenían origen en su espíritu en la propia Edad Media cristiana. El marxismo, contra el cual también no cita, o sea, el Papa no dice exactamente estas cosas en la encíclica, no dice contra los socialistas esto, contra los liberales, esto no lo dice, pero se deduce claramente que está hablando en este entorno histórico y cultural que se ha manifestado profundamente anticristiano y antitradicional, antifamilia, anticonciencia personal, porque no olvidemos que los estados revolucionarios son estados profundamente totalitarios. Pretenden controlar al individuo en sus deseos, en su conciencia, en su modo de vida. Claro, esto contrario a la tradición de la Iglesia y al sentir mismo de los pueblos. Estamos asistiendo a la aparición también de otro gran movimiento. Gran movimiento, uno puede decir, hombre, la lucha por la condición de los obreros, esto es una cosa buena, claro, lo dice el Papa, es una cosa buena, faltaría más, y aún hay mucho que hacer, seguramente porque nos hemos alejado de la conciencia del deber que tenemos hacia nuestro prójimo, unos con otros. Este socialismo afirma lo siguiente de una forma esquemática, porque aún me quedan unos pocos minutos, aún puedo. Una forma esquemática. Hay una mano que mueve la historia. Esta mano es la lucha de clases, porque el hombre es un animal instintivo. Y como dice Marx, somos seres puramente materiales. La naturaleza es una fuerza material, todo es materia. Estamos en la época del positivismo materialista. Aquí, ¿ves? El naturalismo se manifiesta como materialismo. La naturaleza es materia. Materia omnipotente, materia omnigeneradora, materia que por evolución es capaz de generar la vida. Por tanto, todo es materia. Dice, somos lo que comemos, somos materia. Y además, ¿por qué se mueve el hombre? Dice Marx, por tener el pesebre bien colmado. Es lo mismo, por una necesidad que Adam Smith, antimoralista, dice, por egoísmo. Marx, más materialista, dice, hombre, para tener el congelador llenito. ¿Por qué se mueve el hombre? Pues tener la cuenta corriente, el congelador, el armario y el pesebre bien colmado. Y entonces el hombre, para conseguir estos fines, entra en relación siempre conflictiva con otros hombres, porque todos queremos quedarnos lo del pesebre del vecino. Entonces, ¿qué resulta? Que entramos en lucha los unos con los otros. ¿Qué mueve la historia? Inconsciente, invisiblemente el conflicto. El conflicto, la dialéctica es lo que mueve la historia. Por tanto, ahora lo hemos entendido, fíjense, siempre es el mismo esquema ilustrado. Vivíamos en la ignorancia, vivíamos en la superstición, hemos recibido una luz, hemos entendido el misterio de la injusticia en la historia, la propiedad privada, que unos se apropian de lo de los otros. Esto es el pecado original. El pecado original ahora es la propiedad privada. No hay pecado original por acción moral del hombre. Es simplemente por una mala comprensión de cómo funciona el instinto humano, instinto de lucha, y por tanto lo que ha movido siempre la historia, bajo sus formas estructurales, modo de producción esclavista, modo de producción feudal, modo de producción capitalista, es una constante opresión. Unos se apoderan de lo de los otros, son los opresores, y el resto, la inmensa mayoría, son los oprimidos. Por tanto, ahora nosotros que somos una minoría
a la que Dios nuestro Señor, hago ahora caricatura, entiendan ustedes la metáfora, Dios nuestro Señor nos ha subido a la montaña del Sinaí y allí hemos recibido una iluminación. Somos nosotros los que hemos de guiar el pueblo a su liberación y, consiguientemente, hemos de guiar la revolución. Somos la conciencia del pueblo oprimido. Esto es el partido. El partido es la conciencia del pueblo oprimido. Vamos a guiar al pueblo por la revolución a su definitiva liberación. Y así se inicia la revolución, que es el acto de justicia final, es el gran sacrificio por el cual la humanidad es redimida, el gran juicio final por el cual los malos son condenados y los buenos son introducidos en el paraíso proletario. Llegará un momento en que conseguiremos vivir plenamente en el paraíso y entonces el Estado se disolverá, todo será de toros, todo será de todos, seremos felices y comeremos perdices. Bien, queda claro que el hombre queda disuelto en fuerzas que ya no controla. Queda claro que el hombre es un mero instrumento de la naturaleza, ha perdido su dignidad. El hombre está al servicio de un proyecto histórico o de fuerzas ciegas de la naturaleza a la que no se puede resistir. ¿Dónde está, pues, la dignidad humana? Ya no es el hombre quien gobierna la historia, es la historia y la naturaleza la que mueve al hombre para que la historia realice sus fines, sin contar con el hombre. Hombre sí, porque parece que todo se hace para el hombre, pero aquí el hombre es un mero instrumento de la naturaleza a través de su instinto egoísta, un instrumento de la naturaleza a través, primero, de su deseo de posesión, o bien la naturaleza nos ha iluminado y hemos entendido que el conflicto debe ser llevado a su solución final por la revolución y conseguir acabar definitivamente con el conflicto sobre el mundo. Queda claro que el Papa está escribiendo contra estas tentaciones, contra el naturalismo, contra el materialismo, contra el escepticismo, contra el individualismo que ha disuelto los vínculos naturales en los que se da lo mejor de la vida humana, la familia, el amor entre los amigos, la cooperación, de la cual el Papa tanto abunda en la encíclica Rerum Novarum. Los obreros deben asociarse para ayudarse mutuamente, para defender no solo sus derechos, sino para cooperar entre ellos, a garantizar que su vida sea mejor. Y naturalmente, pues, los poderes de este mundo se dedicarán a disolver estos vínculos naturales humanos, por ejemplo, los vínculos naturales por los cuales los obreros han de poder sentirse también, lo dice la encíclica, responsables del buen funcionamiento de su empresa. Y la empresa debe también sentirse muy responsable del bienestar de sus trabajadores, porque lo que determina el salario no son fuerzas ciegas en el mercado, sino aquello que objetivamente es necesario para el desarrollo de una vida digna, manteniendo los vínculos propios de la familia, la posibilidad de educar a los hijos y darles una vida cada vez mejor, al servicio de lo cual pues está y ha estado siempre la doctrina social de la Iglesia. Bueno, no sé si con esto hemos hecho una contextualización. Muchas gracias. Muchas gracias, Emili. Pues agradecerte, Emili, tus palabras siempre tan clarificadoras. Y ahora pues damos paso a Musén Costa, que en cierta manera le hemos dejado el siglo que queda, en el sentido de, bueno, hay alguna alternativa, ¿no?, a este egoísmo o a este colectivismo que parece que nos dibujaba Emili un poco como una especie de dialéctica de la que no parece que podamos salir. Pues Musén Costa nos va a iluminar un poco en este sentido con una síntesis acerca de la doctrina social de la Iglesia desde un punto de vista teológico. Y nada, dar unas breves pinceladas de un sacerdote amigo. Lo primero es sacerdote presbítero de la Archidiócesis de Barcelona, ingeniero también, antes nos lo ha estado comentando, de telecomunicaciones, doctor en Teología Moral por la Universidad de Navarra, profesor de Moral Social y de Doctrina Social en la Facultad de Teología de Cataluña y también ha sido profesor en la Universidad Internacional de Cataluña, autor de 4 libros y de numerosos artículos de teología moral, y actualmente en el ámbito pastoral pues es vicario episcopal y arcipreste del Maresma. Así que le damos las gracias por acompañarnos aquí, fins 3/4, como mínimo, por acompañarnos aquí esta tarde. Muchas gracias, Musén. Gracias a vosotros. A ver,
Él ha contextualizado solo la primera encíclica. Yo pensaba que iba a contextualizar toda la historia de ese siglo, de ese tiempo que va desde León XIII hasta León XIV. Yo intentaré hacer como un breve resumen de qué ha ido pasando y qué respuestas ha ido dando la Iglesia, e intentaré sintetizar algunas de las ideas más importantes a lo largo de todo este tiempo, ¿no?, de qué ha ido diciendo la Iglesia. Es verdad que antes decíamos al principio que la doctrina social no nace con León XIII. La moral social está en la Biblia, en todo el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, en los padres de la Iglesia. Lo que pasa es que llegó un momento, ante la situación que explicaba Emili, que la situación de los obreros fue muy dura, o sea, trabajaban muchas horas. De hecho, aunque lo ha dicho, cuando se plantea cuál era el salario justo, en Rerum Novarum no dice lo que decía Emili de que tiene que ser lo suficiente para mantener la familia. La respuesta de León XIII es tiene que ser suficiente para un trabajador morigerado, es decir, que no se muera de hambre. No será hasta la siguiente encíclica que pide el contrato social para que sea capaz de mantener la familia, pero en Rerum Novarum era que sobreviva. Esa era porque la situación del mundo obrero era fruto del liberalismo manchesteriano, que era muy agresivo, donde no había ningún derecho laboral, trabajaban todos los días de la semana, dormían, podríamos decir, trabajaban muchas horas al día, y delante de todo esto surgió todo un movimiento que es muy bonito y que daría para miles de sesiones, que es todo el movimiento social católico de la Asociación de Propagandistas. Forma parte de esta historia ejemplar de muchos hombres de iglesia, ¿no?, sacerdotes, muchos de ellos religiosos, donde empezaron las sociedades de socorros mutuos, las cajas de ahorro y muchas instituciones, ¿no?, para dar respuesta a esa situación del mundo agrario depauperado y del mundo obrero que no tenía salida. Pero llegaba un momento que querían como una palabra autorizada por parte de la Iglesia, y ese encuentro, podríamos decir, de la reflexión a la luz del Evangelio y de la fe, de esas situaciones donde la gente quería respuestas, León XIII se ve con la necesidad de dar una respuesta, ¿no? Y entonces es cuando empieza esa respuesta autorizada recogiendo, ¿no?, pues todo ese movimiento social católico, que es súper bonito ir leyendo cuáles eran los hombres que proponían, y a lo largo de toda Europa y Estados Unidos, pero no me toca aquí, ¿no? Y entonces es cuando pues León XIII toma partido allí y decir cómo solucionar la cuestión obrera, porque lo que se encontraba era esa división entre el mundo liberal, ¿no?, donde en las leyes de Le Chapelier, por ejemplo, habían prohibido el asocialismo obrero, ¿no? Y dicen, los liberales prohíben que sean libres los obreros para asociarse, ¿no? Y dices, ¿aquí qué pasa, no? Y entonces es cuando León XIII, a la luz de recoger todo ese movimiento social católico y ver cuál era la salida conforme a darle respuesta al mundo obrero, pues escribe Rerum Novarum. Que sepáis que Rerum Novarum en algunos países de Europa, entre ellos España, algunos hicieron, después de la publicación de la encíclica, adoraciones al Santísimo por la conversión del Papa, porque se había vuelto comunista, ¿no? Eso también pasó en España y sigue pasando en algunos sitios, ¿no? Depende de algunas declaraciones de los papas, que hay gente que el Papa, ¿no?, pues eso pasó también aquí, o sea que no es la historia también a veces no tan ejemplar del mundo católico, ¿no? Y que en eso en la mesa discutíamos unos temas de por qué no hay, por qué se disgregó algún partido católico y así. Cuando uno lee, hay un informe de nunciatura del 1890 y pico explicándole al Papa por qué en España no hay un partido católico, y va explicando cómo son los católicos de España, y es para morirse de pena, porque están los liberales, primero los carlistas, los de Nocedal, que son los tradicionalistas, después están los liberales dinásticos, los liberales no dinásticos, después los de los nacionalismos periféricos, los cristianos por el socialismo, y por lo tanto es imposible, porque cada uno piensa que el otro es herético, y por lo tanto es imposible que ahí se unan los católicos, imposible, ¿no? Pero esta es la situación que teníamos, y León XIII pues da su respuesta. Y es muy bonita la respuesta,
¿no?, que sí que defiende el derecho a propiedad, le pone algún matiz, ¿no?, pone que hay un salario mínimo, pone deberes a los patronos y a los obreros, deja la licitud, ¿no?, del asociacionismo obrero que era discutido en muchos sitios, ¿no? Pero la idea es, sin la Iglesia, decía antes, el Estado y los mismos interesados, no podremos arreglar esta situación. Ahí está diciendo algo que después del crack de Nueva York del 29 y no fue hasta el 36 que Keynes dice que hace falta la intervención del Estado para que la economía no deshumanice la sociedad. Eso ya lo decía Reón Novarún muchísimos años antes, ¿no?, en el 1891, ¿no?, donde sin la intervención del Estado era imposible poner solución a la cuestión obrera. Eso, primera encíclica. Pasan años, ¿no?, y es verdad que el magisterio, la doctrina social del magisterio de la Iglesia no se reduce a los papas, pero es sustancialmente la de los papas, porque documentación de episcopados de todo el mundo sobre temas de estos hay la que queráis y más, y muy interesante mucha de ellas, ¿no? 40 años más tarde, otra vez, esos planteamientos liberales, el planteamiento marxista y el planteamiento socialista están sobre la mesa en Europa. Y entonces, el Papa lo que hace ahí es pues poner como las primeras herramientas para cómo construir una sociedad justa. Y ahí es cuando empieza con un gran principio de la Iglesia, que es el principio de subsidiariedad. Lo había insinuado en Rerum Novarum, pero aquí ya lo explicita. Una de las cosas bonitas del magisterio es que va tomando conciencia a la luz de ese debate con el mundo moderno para dar respuestas, que encuentra lo que en doctrina social decimos tres cosas: principios permanentes universales, que ahí no hay marcha atrás, criterios de juicio sobre las situaciones cambiantes de esos momentos y orientaciones para la acción para cambiar esos momentos históricos. Pero irá forjando esos grandes principios que será como el depósito que después nos permitirá profundizarlos y los irá matizando con el tiempo, ¿no? Por ejemplo, el derecho a la propiedad privada será más tarde que cobre su verdadera hondura, ¿no? Pero ahí ya no es la cuestión obrera, se da cuenta que el problema es mucho más grave, es una cuestión social. Se juega ahí, toda la sociedad está en juego con la problemática que tenemos con los grandes sistemas que son las grandes ideologías del momento, donde hará una dura crítica a las tres: al liberalismo, al comunismo y al socialismo. Más matizada con el socialismo, pero va a ser muy duro, ¿eh? Después hay un documento que es muy importante, Pío XII, que se llama La Solemnità, porque ahí recobra una mirada de un tema que era muy clave, que lo ha explicado Emilio, que era el concepto de la propiedad privada, y coge toda la doctrina de los padres de la Iglesia, donde entiende que Dios ha destinado los bienes de la tierra para el usufructo de toda la humanidad. Por lo tanto, el fin de la propiedad privada es que todos tengan propiedad privada y, por lo tanto, está subordinada al destino universal de los bienes. Y, por lo tanto, defendiendo la propiedad privada no es un bien o un derecho absoluto, es un derecho subordinado a hacer posible, porque Dios dio la tierra para el usufructo de toda la humanidad. Por lo tanto, todo el mundo tiene el derecho de poder disponer de esos bienes de la tierra, ¿no? Que aquí en clase suelo decir, ¿no? Suelo hacer dos preguntas resumiendo toda la, podría decir, tradición de los padres de la Iglesia, que lo hace Santo Tomás en la cuestión 66 de la Secunda y se plantea: ¿le es natural al ser humano poseer bienes, sí o no? Que levante la mano quien dice que sí. ¿Le es natural al ser humano poseer bienes, sí o no? Que levante la mano que diga que sí. 2. Que levante la mano que diga que no. 1. Y Santo Tomás dice: no, porque los únicos bienes, el amo es Dios, nosotros que somos usuarios y administradores. Primera gran idea. Eso lo recoge Pío XII. Y la segunda pregunta es, que es el artículo 2 de la cuestión 66, se plantea: ¿y le es lícito al ser humano usar y administrar los bienes como propios? Que levante la mano que diga que sí. Y que levante la mano quien diga que no. Nadie. Pues Santo Tomás dice: pues no. Dice: ¿por qué no? Porque no como propios,
sino como comunes en el sentido de comunicarlo fácilmente a quien pasa necesidad. Por lo tanto, de lo que dispongo es mío, pero no solo mío. Y solo es de verdad mío cuando está incluido, de alguna manera, esa destinación universal de los bienes. Ese es un cambio de criterio que el catolicismo normal de base todavía no ha entendido ni ha asimilado, ni lo ha hecho vida propia. Pero es una revolución espectacular que está ahí incoada en Pío XII, en la solemnidad, y que después lo enseñarán todos los documentos de la Iglesia a partir de entonces, todos, ¿no? Pero que cuesta entenderlo, ¿no? Que es otro de los grandes principios, junto con el de la subsidiariedad, el destino universal de los bienes. Es clave. Si queréis, después hablamos, porque es muy bonito entenderlo bien, pero no me toca si quiero acabar. Después vendrá que la cuestión ya no es una cuestión simplemente social. El mundo se ha hecho una aldea global y entonces ahora las problemáticas afectan al mundo mundial, es decir, que ahora la cuestión es una cuestión planetaria. Y ahí tenemos a Juan XXIII. Y serán sus dos grandes encíclicas, una sobre los grandes desequilibrios dentro de los estados y entre estados, ¿no? Que es el tema de él llamaba la socialización, pero es como los primeros pasos de la globalización, ¿no? Pero después ya en Pacem in Terris será dar respuesta a los derechos humanos que hasta entonces, desde el 48 hasta el 63, el magisterio de la Iglesia, sobre todo episcopal, había denostado la Declaración Universal de los Derechos Humanos, por si uno no lo sabía. Será Juan XXIII que recoge esa declaración, pero como había sido muy criticada porque había sido fruto del consenso, y el consenso no hace la verdad. Y lo que pretende entonces Juan XXIII es ponerle el fundamento, que si hay un orden, de ahí saldrá la ordenación. Los derechos humanos es una ordenación ética, jurídica, ¿no? Pero hay un orden previo, que es el orden moral, que hablaba Emili, y entonces pone ese fundamento y a partir de entonces, pues de alguna manera, se ve en la Iglesia con buenos ojos todo el programa de los derechos humanos, ¿no? Pero ahora ya el problema es planetario y entonces es la relación también entre los estados. Y entonces ya deja de ser solo, podríamos decir, la cuestión obrera, la cuestión social, es cuestión mundial, pero en Pacem in Terris es de política mundial. Y ahí hará una afirmación que hasta que no haya un Estado que tenga, podríamos decir, autoridad jurídica, legislativa y judicial, ¿no? en el mundo, no habrá paz en el mundo. Es una tesis que después Benedicto XVI la matizará un poco, pero es una idea muy importante entender que que toda la relación ya son planetarias. Después vendrá un gran documento que es Gaudium et Spes del Concilio, que hace una gran síntesis de la doctrina social de la Iglesia y lo que hace es algo que era muy importante, que es: yo solo puedo hacer un juicio de la realidad económica, de la realidad familiar, de la realidad cultural, de la realidad política, si entiendo que es el ser humano. Y por lo tanto, la primera parte de Gaudium et Spes es explicar qué es la persona, la actividad humana y la sociedad, para entender a la luz de qué es el ser humano, ¿no? Entender cómo eso se lleva a la práctica en esos ámbitos que ahí es cultura, familia, economía, política, la guerra, la paz, las relaciones internacionales, ¿no? Pero hacía falta esa antropología teológica explicitarla. Y es la gran aportación para mí de Gaudium et Spes, que después dará herramientas a ir concretando, y ahí podríamos decir, a mí me gusta explicar esa relación en dos grandes ideas, que si pudiera pintarlo lo haría, pero no he conectado el móvil con la pantalla, no, pero que es también una pregunta: ¿el ser humano qué es más, individual o social? Que levante la mano quien piense que es individual. Nadie. Y que diga que es más social, ¿no? Pero después de la práctica lo mío es mío y lo suyo no. Y entonces ese es un gran debate, ¿no? Entonces viene segunda pregunta, ¿no? ¿En qué tanto por ciento es social, en qué tanto por ciento es individual? ¿No? Y entonces en las clases hay todo tipo de, podríamos decir, de propuestas, ¿no?
Pero la idea es muy sencilla, ¿no? Que yo le pongo el ejemplo del matrimonio. ¿El matrimonio de quién es más responsabilidad, el marido o la mujer? Y todas las mujeres dicen de los dos. Los maridos no tienen tan claro, pero... Y cuando les preguntan a las mujeres ¿en qué tanto por ciento? Y entonces todas dicen 50 y 50. Yo digo, ya te has cargado el hogar. Porque el 50% del otro no lo sientes como tuyo. Y entonces te has destrozado el hogar. Será ese mundo que tenemos hoy en día, fruto del pensamiento liberal, donde estamos todo el día con reproches porque yo he hecho más que tú has hecho más que yo, y todo el día nos reprochamos. Porque la idea central de toda la doctrina social de la Iglesia es que el ser humano es 100% individual y 100% social. Por eso la libertad humana es una libertad oblativa. Por eso Gaudium et Spes 24 dice que el ser humano es la única criatura que Dios ha amado por sí misma, cuya realización pasa por el don sincero de mí mismo. Solo soy libre cuando me doy. Dicho de otra manera, la finalidad de la libertad humana es justamente el amor, que es el bien de los demás. Y por lo tanto, solo se vive bien cuando he entendido que soy 100% individual y 100% social. Si no, y entonces todas las ideologías lo que irán es planteando soluciones que son limitadas, que lo que hacen es ir yendo contra el ser humano a medio y a largo plazo. Siempre, porque no tiene una visión antropológica correcta. Y la segunda gran idea de esa 100% individual y 100% social es que el hombre es una criatura, que yo no me he hecho mi libro de instrucciones y por lo tanto hay alguien que es Dios que nos ha revelado el libro de instrucciones y mi libro de instrucciones es Cristo, ¿no? Y en ese libro de instrucciones la ley que rige toda la actividad humana es la ley del amor. Y por lo tanto, otra vez, que mi dignidad es la de ser amado por mí mismo, mi vocación es una vocación al amor. Ese es el resumen de toda la doctrina social de la Iglesia. Ahora, ¿cómo lo ponemos esto en la práctica? Y entonces, después de Gaudium et Spes, Populorum Progressio, que ya hemos quedado claro que la cuestión es planetaria, pero se da cuenta que el gran problema lo afronta en torno a una idea, que es el desarrollo. Pero es el desarrollo integral y solidario. Integral y solidario quiere decir de todas las personas, de todas las dimensiones de la persona y de todos los pueblos, ¿no? Y por lo tanto, si no hacemos posible con la actividad humana que todos nos desarrollemos, estamos planteando un mundo que es injusto. Y eso solo se puede hacer a la luz de la antropología teológica que he dicho. Por eso hará una afirmación en Populorum Progressio espectacular que es: si intentáis construir un mundo sin Dios, no haréis otra cosa que construir un mundo contra el ser humano. Es así. ¿Por qué? Porque a la luz de Dios podremos entender, y entonces es cuando va cada vez concretando más esos grandes principios de la doctrina social. Y ahora ya no es solo, ¿no? Pues ahora ha quedado claro con Gaudium et Spes el de la dignidad humana, que se formula que el ser humano es el sujeto, el centro y el fin de toda la actividad humana. Toda manera de actuar en la vida pública que no tenga como sujeto, como centro y como fin la plenitud del ser humano está mal planteada. Dicho de otra manera, y lo dirá así después Juan Pablo II, si yo invierto para ganar más dinero, dices, pues eso es una decisión ética y moral, y ya se ve que no estás mirando por el bien de todos. Y ese bien de todos es otro gran principio que se llama el bien común, que es clave. Y el destino del bien común es todos ganan, nadie pierde. No es el interés general de casi todos los políticos que piensan en interés general. La Iglesia nunca ha pensado en interés general. Piensa en bien común. Todos ganan, nadie pierde. A lo mejor perdemos en bienes cuantitativos, pero ganamos en bienes cualitativos, en paz, en convivencia, ¿no? Y entonces es ahí donde iremos forjando realmente un mundo verdaderamente humano. Y ahí, ¿no? pues el desarrollo es la clave para Pablo VI de construir un mundo verdaderamente humano donde todos ganemos. Es decir, no podemos dejar nadie al margen de ese desarrollo de la humanidad.
Después vendrá, no fue encíclica, después de todo el bollo que suscitó Manevite, no se atrevió a ponerle encíclica, pero hay una carta que es súper clave, que es Octosissima Adveniens del año 71, hay otro también de esa época, es de Justitia in Mundo, de una congregación de justicia y paz, pero Octogésima Adveniens, al igual que, por ejemplo, en la segunda, en 40º año, dijo que no se puede ser católico y liberal, no se puede ser católico y comunista, y no se puede ser católico y socialista, y lo deja así de claro en las tres. Octosissima Adveniens hace toda una serie de matices que son muy importantes, que es, una cosa son las ideologías, que las ideologías son visiones parciales del ser humano, antropologías limitadas, que no es la nuestra, y por tanto no les podemos dar cabida. Pero otra es cuando esa ideología aterriza en una sociedad, nunca es pura, químicamente pura. A eso le llama movimientos históricos. No hay el liberalismo puro, el comunismo puro, solo hay que ver las novelas de Romano Guardini, ¿no? Pues don Pepone y don Camilo, ¿no? Don Pepone va a misa, pero es comunista pero defiende a los obreros, pero evidentemente tiene su casa y no es de todo el mundo. Me explico que el comunismo italiano no es el comunismo, podríamos decir, de la lucha de clases, de la abolición de la propiedad privada, del materialismo dialéctico, eso, don Pepone no sabe nada de todo eso, pero es comunista, ¿no? Entonces, esos movimientos históricos, y entonces el Papa se plantea, ¿se puede formar parte de eso? Y entonces dice, de todos, sí, pero. Atención cómo nos vinculamos a la ideología, porque entonces podría hacernos perder la fe. Pero de todos dice que sí, siempre y cuando entendamos cómo es esa concreción histórica de esa ideología, a lo mejor en ese pueblo, a lo mejor en ese partido, a lo mejor, ¿no? Y entonces dará muchos matices, que eso nos falta mucho a los católicos hoy en día, que es ese sentido de profundidad de saber discernir, de saber distinguir, que en el fondo es, ya ha dejado de hablar de grandes ideologías para entrar en el mundo de los matices, diciendo que todo es muy gris, no hay ni blanco ni negro. ¿Me explico? Y entonces, en el mundo gris hay que saberse manejar. Y es el gran documento, aparte de entrar en las grandes cuestiones de ese momento, que es los problemas de humanismo, el problema de la mujer, podríamos decir, el de ir a los países pobres, pero después Juan Pablo II, con toda la experiencia que tiene, pondrá todos esos grandes principios en torno ya no del desarrollo, sino de una clave nueva, que es el trabajo. Ahí es espectacular entender el sentido del trabajo, que ya no es para ganarme la vida. O sea, el trabajo tiene tantas dimensiones que dice, solo en la medida que entendamos el trabajo, pero lo entenderemos si entendemos que es el ser humano como criatura que tiene una misión en la tierra. Ahora el trabajo ya no es solo una manera de producir y de ganarme la vida, es todo lo que habla la espiritualidad del trabajo, formamos parte de una misión divina, colaboradores con Dios, ¿no? Donde nos unimos a Cristo. El trabajo tiene una dimensión salvífica, santificadora y redentora, donde tiene una dimensión personalista, en el sentido del desarrollo personal y el desarrollo social, ¿no? Y muchas más que no me toca explicarlo aquí, pero es súper espectacular todo este desarrollo que en el Convenio de Disciplina Social de la Iglesia, que hasta entonces era el capítulo de cultura, el capítulo de familia, el capítulo de economía, el capítulo de política y relaciones internacionales, se incluye un nuevo capítulo, el capítulo del trabajo. Y abordar todo desde ese centro. Después, aparte de documentos parciales sobre la teología de la liberación, y así que no entro, hay otro que es muy interesante, que es Sollicitudes Rei Socialis, de Juan Pablo II, que dice, ¿por qué hay tantas desigualdades en el mundo? Y es muy interesante por lo que hace es teología de la historia. Entonces, relee lo que pasa a la luz de un conflicto. El conflicto que hay entre norte-sur es fruto de otro conflicto entre el este y el oeste. Y es un conflicto a cuatro bandas, cultural, político, militar y económico. Y ese conflicto a cuatro bandas genera, ¿no?,
que se distancie el norte del sur porque, claro, tenemos que invertir tanto en ese conflicto este y oeste que abandonamos a los países pobres y por eso cada vez están más lejos, ¿no?, en esa posibilidad de desarrollo. Es muy interesante toda esa lectura teológica que hace del conflicto moderno y pone la causa no última, sorpresa, en el liberalismo, donde una de las hijas revoltosas del liberalismo es el comunismo, como ya insinúa muy bien Emili, que es muy interesante ver qué es lo que está pasando, ¿no? Y entonces hace toda esta lectura y entonces toda la última parte ya hace una primera gran, podría decir, síntesis de toda la doctrina social de la Iglesia. ¿Qué es? ¿Qué finalidad tiene? ¿No? Entonces es cuando deja claro que es una visión antropológica del ser humano que no es un partido concreto, no tenemos una visión única ni de la economía ni de la política, ¿no? Y que lo que hace la doctrina social es iluminar la actividad humana para que, a la luz de el ingenio de cada uno, lo aplique en la vida social, ¿no? Y ahí viva la libertad. Por eso la Iglesia no puede ligarse ni a partidos políticos ni a sistemas económicos. Lo había hecho, por ejemplo, en 40º año, Pío XI se liga totalmente como gran sistema económico que defiende la dignidad humana, es el cooperativismo. Después pierde Mussolini y donde digo Diego, ya no vuelve a hablar nunca más la Iglesia del cooperativismo, que no dice que sea malo, ¿no? Pero ya no toma ese partido que había tomado hasta entonces. Después vendrá algo que pasó, que es caer el muro de Berlín. Ahora ha ganado el liberalismo y entonces tiene que escribir otra encíclica que es Releyendo Rerum Novarum a los 100 años, centésimos años. Dices, ¿cómo ahora que ha caído el comunismo y siguen los mismos problemas, por qué siguen y cómo arreglarlos? Y entonces es cuando relee, o sea, mira los instrumentos del liberalismo, el capitalismo, ¿no? Y les quiere quitar la ideología y poner una antropología teológica que es la economía social de mercado. Y a la luz de esto, construir la sociedad. Entonces es cuando la democracia sin valores se convierte en un totalitarismo, en una dictadura del relativismo. Dicho esto, y entonces cuando plantea todas estas grandes cuestiones, sobre todo, ¿no?, al caer todo el marxismo. Después vendrá Benedicto XVI y hace una aportación de Deus Caritatis, ¿no?, que me parece espectacular, que es volver a poner en el centro que la caridad es la guía maestra de la doctrina social de la Iglesia. Es decir, si estamos hechos para amar, cualquier actividad que no sea consecuencia del amor no funciona, ¿no? Y explicará lo que es el amor y cómo el amor institucionalizado en la segunda parte. Pero esto es lo que hará que años más tarde, en el 2009, publique Caritas in Veritate. Y ahora lo que hace es releer toda la doctrina social y todos sus principios a la luz de esa afirmación como que la caridad es la línea maestra. Yo lo explico de una manera muy gráfica, con el poco tiempo que me queda, que es, fijaos, el liberalismo se gestionaba en una ley, que es la oferta y la demanda. Y fruto de todo esto llega el crack del 29 de Nueva York, donde hay un desastre mundial espectacular. Hay que poner algo ahí dentro porque la economía sola no da respuesta humana. Se inventa Keynes el Estado y ponemos el Estado, políticas fiscales, políticas monetarias, políticas de todo tipo, para, de alguna manera, que la economía sola no lleve a situaciones de crisis otra vez. Y así vivimos muchos años, pero llega el 2007 y tenemos otra crisis. La crisis ninja, como decía Leopoldo Abadías, ¿no?, de todo lo que pasó, que es fruto detrás de la avidez humana y de la falta de sentido ético, pero llega esa crisis. Entonces el Papa Benedicto dice, ¿qué le pasa ahora a la lógica económica y a la lógica política que juntas siguen provocando crisis? Dice, le falta ponerle la lógica humana. ¿Y cuál es la lógica humana? Es la lógica amorosa, que no es a más, no es un plus como hacía la política en la economía, sino que está en la entraña de que los humanos, porque el ser humano su actuar es actuar amorosamente por su dignidad y su vocación, y por lo tanto hasta que no incorporemos, dice la lógica amorosa, que es la lógica del don, de la gratuidad y de la comunión en la vida económica y en la vida política, tendremos crisis, porque no respondería
al actuar humano verdadero, porque no respondería a la verdad del ser humano y por tanto tendremos crisis. Y relee todas las instituciones, el Estado, la empresa, el salario, todo, las asociaciones, los sindicatos, a la luz de esta verdad. Después vendrá Papa Francisco y aparece que ahora esa cuestión mundial también afecta, podría decir, la cuestión ecológica. Y la cuestión ecológica es una cuestión social y una cuestión humana. Y quienes salen perdiendo siempre son los pobres, ¿no? Aunque podríamos discutir en qué medida toma mucho o poco partido en cuestiones ecológicas, lo que sí que es verdad es que la situación ecológica es una ecología integral, que la primera es la humana, ¿no? Y a la luz de esto hay que replantear muchas cosas. Y ahí pues pondrá de relieve, ¿no? Pues como la cuestión ecológica en el fondo es una cuestión humana mundial, punto, ¿no? Y la última, la Fratelli Tutti, que Benedicto XVI, aunque es verdad que se le ha criticado que no va a hablar de una antropología y habla de una fraternidad como si fuera masónica, pero en el fondo la antropología ya estaba desde Gaudium et Spes, con Juan Pablo II, con Benedicto XVI, y lo único que hace es poner herramientas a decir tolerancia cero a la indiferencia. No puede ser en un mundo donde a alguien no le importe los demás, donde la gente se quede, ¿no? El primer capítulo explica cómo está el mundo y te pones a llorar. El segundo capítulo es el buen samaritano, haz lo mismo. Es tolerancia cero a la indiferencia. Y cómo eso se aplica a la política, a la economía, a las migraciones, al diálogo, al perdón. Y es cuando la lee uno desde esta perspectiva, entonces te das cuenta que lo que me está pidiendo es que nadie me es indiferente. Eso es lo que está diciendo, ¿no? Que es el resumen de todo el magisterio del Papa Francisco. Quedaría la última, que es la Dilexit Nos, que en el fondo es, si entendemos que el ser humano está hecho a imagen de Cristo y la imagen de Cristo se revela en ese amor humano divino del corazón de Jesús, donde nadie le es indiferente, ¿cómo ponemos esa no indiferencia en la actividad humana? Es el final de esa encíclica también. La doctrina social puesta en la calle, puesta en obra, no es otra cosa que la de ese corazón de Jesús donde nadie le es indiferente y quiere que todos lleguen a la plenitud de lo que Dios quiere del ser humano. Esa es la mirada de Dilexit Nos. Lo dejo aquí porque ya he acabado. Moltes gràcies, mossèn. Muchas gracias. 100% individual y 100% social. Yo, si os vais de aquí con esa idea, me voy con un canto en los dientes. Sí, sí, amado y con vocación a la donación, ¿no? Es la manera de salir de esa dialéctica que Emili nos ha presentado también antes. Pues es turno ahora un poco para el respetable también, si quiere formular alguna cuestión, alguno de los dos ponentes, en estos 10 minutos aproximadamente que nos faltan. El doctor Eduardo Escartín, adelante. Noveno, que es beato, pues fue radical y en cambio León XIII y de aquí se acercó a un cierto liberalismo político y es lo que hizo que en España en determinados niveles fuera, bueno, casi el demonio, como muy bien lo han dicho. Bueno, pues y claro, él dijo a los italianos que no podían votar non expedit. Dice al non expedit, ni electori ni eletti, bueno, pues dijo, a los municipales podéis ir. Y dejó a las municipales, pues se le llenaba de izquierda todo eso. Bueno, y luego reconoció a la República Francesa, el cardenal Lavilleri, de ahí se fue ganando, pues bueno, pero se acercó. Hay que decir que tuvo que ir abriendo esto. Por otro lado, es un papa que perseguía al demonio con todas las cosas, creía que había una epidemia de satanismo en la Iglesia. Entonces, claro, Italia.
él también fue el que, de ahí quizá lo eligieran, nuncio en Bélgica. Y en Bélgica, ¿quiénes eran los católicos? Los liberales frente a los holandeses, que eran los protestantes. Y claro, tuvo que quedarse con los liberales, que estaban condenados, pero cuidado, porque eran... Y la tercera, bueno, entonces ya la de León XIII es también que su hermano era un banquero importante, y entonces compraban tierras que habían sido cogidos a la iglesia en Roma. Sale el ensanche romano. Nada más para ver la complicación. Bueno, italiano, pues claro, no podía permanecer. Y bien, pues muy bien todo lo demás. Era solo una apreciación. No, y en eso es muy bonito ver cómo la Iglesia tiene que ir afrontando problemas y dando respuestas. Y a veces se ha tenido que ir corrigiendo. O sea, hay cosas que ha dicho que después, por ejemplo, el concepto de la pena de muerte, ¿no? O sea, el cambio que ha habido en este tema y en doctrina política, la Iglesia ha hecho unos cambios del Ancien Régime hasta ahora que muchos católicos no han asumido, ¿no? Siguen todavía pensando que la validez de afirmaciones históricas que siguen siendo actuales, ¿no? En ese contexto tenían validez, pero fuera del contexto no tenían esa validez. Y ha cambiado tanto la historia que no podemos extrapolar a veces afirmaciones de una época en otra. Y hay mucha gente, todavía católicos, ¿no? Y lo digo porque eso también hace falta mucha humildad, ¿no? Yo digo, para uno de los problemas más graves que se encuentra en la Iglesia y también ahora son las ideologías. Y hay mucho católico muy ideológico, de derechas, de izquierdas, mucho, mucho. Es indialogable, la ideología nos hace incapaces de dialogar y eso requiere un corazón muy humilde, una gran pasión por la verdad y a la vez, ¿no? pues saber escuchar, saber entender, ¿no? Y en eso, lo digo así. Ahí al fondo, diputado Acosta. Gracias. Bueno, muchas gracias, señor Burunat, Musén Costa, muchísimas gracias por esta magistral conferencia, explicación, mesa redonda. Yo siempre que puedo me acerco aquí porque tengo este deseo y este ánimo de aprender de los que realmente saben. Hace poco estuve por aquí también. Y si me permite, con todo el respeto del mundo y con toda la humildad, quisiera puntualizar un aspecto que ha comentado usted, Musén Costa. Al respecto de la alusión a la cuestión 66, secunda, de Santo Tomás. No, realmente Santo Tomás dice que la propiedad privada es conforme al derecho natural, lo dice expresamente. Yo no he dicho que no, ¿eh? No, pero es que quiero acabar de matizar porque yo lo he entendido de una manera que quiero expresarle por si acaso estoy en un error. Le agradecería pues, que me sacara de la duda. Entonces, es partidario, por lo tanto, de la propiedad privada. Es conforme al derecho natural, pero no como un derecho absoluto. Y aquí está la cuestión. Entonces, a lo mejor me he permitido la libertad de hacer este matiz porque pues, posiblemente lo he Yo pienso que lo he dicho, ¿eh? Bien, entonces, no como un derecho absoluto, sino que es necesaria la propiedad privada pues para la gestión de la comunidad, por el reparto de los bienes, etc. Entonces, es verdad que no tampoco la propiedad privada debe entenderse como una especie de carta de naturaleza que otorga la naturaleza a personas específicas y de cosas y bienes específicos, no, sino simplemente pues porque es necesario para el buen funcionamiento de la sociedad. Entonces, de alguna manera podría ser más claro decir que, como ha puesto como una disyuntiva de quién cree que sí o quién cree que no, ahí es donde está mi incomprensión a lo mejor o mi falta de
de entender exactamente qué es lo que quería decir. No es mejor decir el derecho a la propiedad privada es un derecho, es una cosa conforme al derecho natural, pero las cosas son buenas o son malas, no, dependerá del uso que se haga de ellas, en este caso del uso que se haga de la propiedad privada, que es lícito, totalmente lícito, aunque sí que es verdad que es necesario pues, también atender a las necesidades de los demás en cuanto haya un excedente. Y perdón si acaso sí, no... y en eso es muy interesante la evolución del pensamiento de la Iglesia, ¿no? León XIII se plantea este tema y cita la cuestión 66 para decir los motivos de la defensa de la propiedad privada, ¿no? Y lo hace y pone 5 o 6 motivos por el cual la propiedad sacadas de la cuestión 66 de Santo Tomás, ¿no? Y entonces declara la licitud o derecho natural la propiedad privada, pero respecto al uso no dice que la haga inmoral, sino que es un mal uso, ¿no? Y punto. Y entonces dirá que con respecto a la limosna hay el precepto de la limosna como una obligación cristiana. Y pone la limosna dentro de la virtud de la caridad. ¿Entendido? 40 años, 40 años más tarde, vuelve al tema y se vuelve a plantear si el mal uso me quita o no la propiedad, ¿no? Y hay una discusión fuerte y entonces hablará del precepto gravísimo de la limosna, de tal manera que sigue estando dentro del contexto de la virtud de la caridad, ¿no? Pero ahora como falta grave, distinguiendo los bienes entre, en el inicio de la Iglesia era necesarios y superfluos, ahora en esa época son necesarios, convenientes y superfluos, ¿no? Y no comunicar de los bienes superfluos a quien pasa necesidad sería un pecado grave contra la caridad. Eso sería 40 año. Después de la solemnidad de Pío XII, al quedar claro que prima Dios dio los bienes de la tierra a la humanidad, el amo es Dios y nosotros somos usufructuarios y administradores de unos bienes, no amos, entonces el comunicar de los bienes a los demás ya no es de la virtud de la caridad, ha pasado a ser de la virtud de la justicia y recoge todos los padres de la Iglesia, San Basilio, San Agustín, San Juan Crisóstomo, que dice, cuando das de lo que dispones a quien pasa necesidad, no das de lo que es tuyo, sino que das de lo que es alieno. Eso lo dicen los padres de la Iglesia y lo citará. Ahí Pío XII y los documentos posteriores de la Iglesia los citan todos, ¿no? Y por lo tanto, lo que doy a alguien que pasa necesidad no es un tema de caridad, es un tema de justicia, porque no es solo mío, es también de ellos. Y por lo tanto, el mal uso, de alguna manera, es una injusticia. Ya no es, incluso llegará hasta tal punto que Juan Pablo II, en Solicitudo Rei Socialis, en esa encíclica, dirá que toda la propiedad, al igual que 40 años decía que tenía una función social, Juan Pablo II dice que tiene una hipoteca social. ¿Y qué quiere decir una hipoteca? Que si tú no pagas la hipoteca, ¿qué pasa? Que se la queda el banco. Queriendo decir que el mal uso de los bienes, de alguna manera, me hace que no tenga, podríamos decir, el derecho a esa propiedad. Ese es el pensamiento de Juan Pablo II, ¿no? De hecho, en su testamento es muy bonito, dice, y de las cosas que yo he dispuesto, no dice de mis cosas, de las cosas que yo he dispuesto podéis, pero tiene una conciencia enorme de esto, ¿no? Y por eso yo pienso que es un tema muy importante. El tener el destino universal de los bienes es un principio que pienso que es clave, que no niega la propiedad, yo he dicho, lo que hace es favorecer que todos tengan propiedad para cumplir esos fines que ponía Santo Tomás también en esa cuestión. No sé si explico, pero... Sí, Emilio. Quería a la luz... Para que veáis cómo también matiza la Iglesia, cómo va evolucionando su pensamiento con el tiempo. A la luz de este tema que estáis aquí debatiendo, el párrafo 33, que habla también de los beneficios y las ventajas de la propiedad privada. Que es cuando cita Santo Tomás. Y lo dice, bueno... Yo no sé, pero yo leo el párrafo que dice así.
Si el obrero percibe un salario lo suficientemente amplio para sustentarse a sí mismo, a su mujer y a sus hijos, dado que sea prudente, se inclinará fácilmente al ahorro y hará lo que parece aconsejar la misma naturaleza, reducir gastos al objeto de que quede algo con que ir constituyendo un pequeño patrimonio. Y dice, dando por sentado y aceptado que el derecho de propiedad debe considerarse inviolable. Por ello, las leyes deben favorecer este derecho y proveer, en la medida de lo posible, a que la mayor parte de la masa obrera tenga algo en propiedad. Con ello se obtendrían notables ventajas y, en primer lugar, sin duda alguna, una más equitativa distribución de las riquezas. Por lo tanto, y ahora esto lo deduzco también del párrafo siguiente, hasta ahora he leído literalmente, la propiedad privada de los pobres sirve, en primer lugar, a ir disminuyendo la división entre ricos y pobres. Como esto es un mal de los tiempos, y vemos que hoy también se vuelve a dar, la propiedad progresiva, a la que hoy curiosamente los jóvenes pueden acceder menos, es garantía, en primer lugar, de paz social. En segundo lugar, del incremento de la riqueza colectiva, no solo personal. Y en tercer lugar, del arraigo. Un hombre que tiene propiedad se siente arraigado y comprometido. Un hombre que no tiene propiedad se siente de algún modo vulnerable. Hoy la experiencia social está manifestando la vulnerabilidad de los que no tienen propiedad y dependen de un alquiler, y vemos esto, la situación cómo se agrava, pero es que además el hombre contemporáneo es un hombre sin raíces. La propiedad hace que uno se sienta arraigado, y la pérdida de arraigo, de vínculo, es algo que con la revolución y el progreso de las sociedades contemporáneas se había dado mucho, el culto a la movilidad, la ruptura de los vínculos, la prohibición de los gremios, la disolución de los vínculos en la propiedad y uso de la tierra con la abolición del feudalismo. No digo que esté bien el feudalismo, pero era una forma en su contexto histórico y social de mantener un vínculo entre hombres y a los hombres con la tierra. Esto ha desaparecido. La tierra se vende, se expropia, ya no tiene raíces el hombre en la tierra que trabaja. Claro, esto, el acceso progresivo a la propiedad privada, lo ve León XIII como un bien que va a redundar en beneficio de toda la sociedad, la cual cosa no está en contradicción con esto que muy bien ha citado Musén Costa y que Juan Pablo II remarcó: toda propiedad tiene una hipoteca social. Igual que nuestros talentos están al servicio del bien de los demás para nuestra propia santificación, también es cierto que nuestras propiedades materiales deben estar de algún modo inclinadas a conseguir un bien mayor en la vida social. Y esto cada uno a una medida de sus posibilidades. A veces, si no tenemos mucho, pues invitando a nuestros amigos a cenar, que no es poco, porque entonces gastas un poquito más de presupuesto y haces un esfuerzo. Y en otras ocasiones, como yo conozco a algún empresario que se tenía que jubilar y no se ha jubilado hasta que no ha conseguido que su último trabajador tenga la jubilación, y después de haber cotizado, incluso esforzándose, hipotecando parte de su patrimonio, haciendo que todos los trabajadores hayan tenido una jubilación y una pensión sumamente digna. Esto, por ejemplo, pues yo creo que es cada uno, en la medida de su posibilidad, pues buscar con sus talentos y sus propiedades ponerlas al servicio del bien común. Pues muchísimas gracias por estas aclaraciones. Bueno, me recordaba un poco aquello de Chesterton de las 3 P's, ¿no? La pequeña propiedad privada, que en cierta manera puede ser una vía, por así decir, también a explorar, o que se intenta explorar, ¿no? Pues agradecer tanto a Emili como a Musén Costa su compañía y sus, digamos, explicaciones tan iluminadoras esta tarde.